Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes, amada iglesia Betel, México. El Señor les bendiga. El día de hoy vamos a exponer un tema, pero antes de exponer un tema, vamos a dar un saludo, una bendición a todas las iglesias, a todos nuestros amados hermanos que nos pueden escuchar por esta transmisión, por esta red. Dios bendiga a mi hermano Jacobo, Dios bendiga a todas las iglesias de Iguala, de Guerrero, a mis hermanos de Yautepec, a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Dios bendiga a la iglesia Betel, la local, que el Señor les bendiga, amada iglesia. El Señor el día de hoy ha preparado un alimento exquisito, un alimento hermoso. El tema se llama gracias. Llegó la hora, llegó el día en el cual el Señor está determinado en decir: voy a bendecir a la iglesia. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que hacer antes de que Él nos dé esa bendición. Y lo que tendríamos que hacer antes solamente es decirle: gracias, Señor. Gracias por el año que concluyó. Gracias por el 2020. El día de hoy entramos a un año más, el 2021, y creemos que será de bendición para todos. Amén. Así que mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Cierren un momento sus ojos. Vamos a decirle: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste abrir nuestros ojos, Señor, concluir un año e iniciar otro año, Señor Jesús. Bendice a todas las personas que nos escuchan. Bendice a todos aquellos, Señor Dios, que por este medio, Padre eterno, serán bendecidos también, Señor. Gracias, Señor Dios, porque en medio de la dificultad, en medio de un problema, Señor, que empezó hace un año, Señor, en aquellas tierras lejanas, pero que tú y tu misericordia, Señor Dios, nos ha ayudado, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén. Así como estamos, mis hermanos, tomen un momento para meditar en la palabra. Yo siempre les digo a los hermanos de la iglesia: hermanos, abróchense los cinturones. Para aquellos que han viajado alguna vez en avión, alguna dificultad, algún movimiento, les dicen por ahí: abróchense los cinturones. Ahorita yo les digo: abróchense los cinturones, porque el Señor nos va a hablar. Amén. El tema se llama gracias. Por ahí aparecen unos dados con el 2020 por concluir o por cerrarse, y entrando al 2021. Amén. Sin más preámbulo, iniciamos, mis hermanos. El secreto de dar gracias, mis hermanos. Hay algo especial cuando uno da gracias, cuando uno se acerca a Dios diciéndole antes de todo, antes que una queja, antes que algún problema, antes que una dificultad, antes de todo, mis hermanos, cuando uno se pone delante de Dios, cuando uno se postra delante del Rey y le dice gracias, es cuando el Señor empieza a obrar, es cuando el Señor empieza a hacer algo maravilloso. Hay un secreto en esa palabra tan pequeña de gracias, mis hermanos. En el Antiguo Testamento había una ofrenda, mis hermanos, que precisamente así se llamaba: una ofrenda de gracias, una ofrenda de gratitud al Señor. En el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 29, escuchen con atención, mis hermanos. Yo voy a utilizar una Biblia que se llama Biblia de las Américas. Dice: y cuando ofrezcáis sacrificio, dice, de acción de gracias al Señor, dice, lo sacrificaréis para que seáis aceptos. ¿Aceptos a dónde? Aceptos a Dios. Y esta ofrenda, cuando habla, dice una ofrenda de paz. Es una ofrenda de acción de gracias para tener no paz con Dios. Porque muchas veces esta ofrenda por lo regular, las ofrendas en aquel tiempo se ponía el corderito, se ponían los animalitos en el altar de bronce, y era precisamente para la expiación de pecados. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Levítico, nos damos cuenta que esta ofrenda de paz era una ofrenda exclusivamente era una ofrenda exclusivamente
de acción de gracias, una ofrenda de paz, mis hermanos. No era de pecado, no era para acercarnos a Dios, sino que el Señor nos había dado paz. Y eso era en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, fíjese en la primera carta del apóstol Pablo a Corintios 11:24. Es un texto muy conocido y que se usa mucho en los eventos de la Cena del Señor. Corintios 11:24 dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Pero ojo, dice que después de dar gracias, lo partió. ¿Qué está dando a entender al Señor? Yo les decía al inicio, mis hermanos, siempre que uno da gracias antes de iniciar algo, antes de decirle al Señor o preferir una palabra, la que nosotros tengamos. Muchas veces venimos con una carga emocional, muchas veces venimos con una carga de problemas, una carga que en algún punto es algo insoportable. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero entonces, mis hermanos, cuando uno pone cuando uno dice gracias, el Señor empieza a obrar antes de cualquier otra cosa, antes de un sacrificio, antes de el número de cosas que nosotros traemos. De hecho, el Salmo 100 nos menciona, dice: entrar con sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Sí lo recuerdan, mis hermanos? Entonces, así tenemos que entrar en su presencia, mis hermanos. Estamos hablando del tabernáculo, que se entraba a sus puertas con acciones de gracias, pero también en nuestro tabernáculo, cuando nos inclinamos y empezamos a orar. Fíjense, la palabra gracias, me di a la tarea, mis hermanos, de buscar la palabra gracias, y curiosamente se llama eucaristeo, o eucaristía, como comúnmente se conoce, y es reconocimiento, escuchen, reconocimiento que la gracia de Dios obra bien. La gracia de Dios obra bien. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que independientemente de lo que nosotros en un punto de la vida sentimos, que nosotros en algún sentimiento, en algún problema tenemos dificultades, y hay veces que le reclamamos a Dios, y no lo digo por nadie, digo porque me ha tocado el decirle a Dios ¿por qué? En ciertas situaciones, en ciertas cosas. Pero aquí dice la Biblia que nosotros damos gracias antes de todo, antes de cualquier otra cosa, porque dice: la gracia de Dios obra bien. ¿Qué está dando a entender esto? Que no importa el mar de problemas que se nos ha venido, que no importa la situación tan complicada a donde estemos metidos, lo que creemos es que Dios va a hacer algo bien en esa dificultad, mis hermanos. Otra definición ahí mismo de gracias: a través de Cristo, es decir, por la ayuda del Señor, por la ayuda de Cristo. Otro que es uno de los comunes, es canto de agradecimiento. ¿Alguien ha hecho un canto de agradecimiento? Yo sí, hermanos, muchos cantos de agradecimiento. Y ustedes, como ustedes saben, en el 2020, en mayo, saben que la pandemia inició por ahí, aquí en México llegó creo que en marzo o antes de marzo, y empezó una cuarentena que se prolongó hasta este día. Y bueno, yo me contagié de COVID, y como siempre uno decía: ¿por qué a mí? ¿O por qué al siervo? ¿Por qué no al que ni siquiera se congrega? ¿O por qué no hay, infinidad de por qué? Dolor de cabeza horrible, no me lo quitaba nada, temperaturas altísimas. Luego yo estaba solo, me quedé en la casa de mis padres no estaban en el estado, ellos se fueron, me quedé ahí porque tengo hijos pequeños, porque por mi esposo yo me quedé ahí solo. Yo nada más le preguntaba a Dios: ¿por qué? ¿Por qué yo?
Esa era mi oración. Vea qué clase de oración es esa. No es ninguna clase de oración, eso no es una oración, eso es un reclamo. Y bueno, la temperatura, el dolor de cabeza, el dolor de huesos, la respiración que empezó a fallar. ¿Alguien ha sentido alguna vez eso? Es algo muy complicado, algo muy difícil. Y déjeme decirle, estuve enfermo pero no estuve grave. Y aún así sentía horrible. Y en mis reclamos yo agarré y me senté en un sillón como a las 3 de la mañana, 3 o 4 de la mañana, me senté en un sillón. No me podía dormir porque me faltaba el aire y yo sentía que me ahogaba. Y de este lado, en mi oído izquierdo, escuché la voz del diablo. Fíjense que la voz de Dios, despierto, nunca la he escuchado. He escuchado dormido. El Señor ha hablado a mí a través de sueños, pero despierto jamás. Y estaba yo sentado, 3, 4 de la mañana, no recuerdo, cuando escucho que me dicen, te voy a matar. Hermanos, me espanté horrible. Y agarré y me paré. Y lo único que pude hacer fue agarrar y ponerme a orar. ¿Y sabe cuál coro puse? No sé si ustedes lo recuerden. Se llama Gracias, del hermano Marcos Witt. Empecé a poner ese coro, gracias. La sintomatología no se quitó. El dolor de cabeza continuaba, la respiración estaba mal, la temperatura continuaba, el dolor de huesos continuaba. Nada de eso se quitó. Pero ¿sabe? Lo único que me quitó fue la ansiedad que yo tenía. Y me vino una paz en medio de la tribulación. Por eso aquí la definición dice cantos de agradecimiento. La misma definición nos da algo muy curioso, mis hermanos. Fíjense, dice, el tema o fundamento de la acción de gracias se expresa de la siguiente manera. Presten atención. Ya definimos lo que es la palabra gracias. Ya la tenemos ahí definida. Pero hay algo curioso en esto. La Biblia, cuando la Biblia habla de gracias, siempre lleva algo que la acompaña, esa palabra, nunca va sola. Y se menciona una palabra que se llama acción de gracias. ¿Qué es acción? ¿Qué es lo que nos dice o qué nos quiere decir la Biblia con la palabra acción? ¿Sabe qué nos quiere decir? Nos quiere decir, mis hermanos, que tenemos que hacer un acto. Y se expresa de la siguiente manera. Fíjense la definición. En Lucas capítulo 18, versículo del 11 al 14, escuchen con atención, dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Fíjense, un fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Wow, yo creo que se sentía la última Coca-Cola en el desierto. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia de este fariseo, mis hermanos, dice la Biblia, no quería ni siquiera alzar sus ojos. Y fíjense cómo tiene que ser nuestra acción de gracias, Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. O sí, digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Qué hacía el recaudador de impuestos? En el número de pecados lo acompañaban. ¿Cuántas cosas lo acompañaban, mis hermanos? Y sabe una cosa, él agarraba, se humillaba delante del Rey del cielo y le decía que lo perdonara, que tuviera misericordia de él. Entonces, mis hermanos, grábense esto bien. La acción de gracias es una humillación delante de Dios, mis hermanos. Grábenselo bien. El darle gracias a Dios, el doblar las rodillas y dar gracias a Dios en dificultades, el cielo se abre. Para algunos este 2020 a lo mejor fue
para algunos fue muy difícil. Yo puedo decir, con todo y que me enfermé de COVID, con todo y que de repente en mi trabajo hubo descuentos salariales por el hecho de que no trabajábamos todas las quincenas, todos los días de la quincena. Con todo y eso, para mí el año más complicado fue el 2017. Tuve que despedir a una de mis hijas que se mudaba a la eternidad. Y no tan solo eso fue a principios, fue en enero. En el 2017, ese mismo año, en septiembre, en el sismo, la casa se cae, la cual todavía debemos, y en la cual no hubo ni un peso de apoyo. Entonces fue complicado, para mí sí fue difícil. Cuando el médico me dijo que mi hija ya había muerto, solamente cerré mis ojos y le di gracias a Dios. Múltiples pastores oraban, mucha gente estaba en oración para ver si la mano de Dios se movía, pero la mano de Dios no se movió. ¿Por qué? No lo sé. Pero ¿saben una cosa? Dice la definición de gracias: la gracia de Dios obra bien. Quizá no entendamos esa palabra de que la gracia de Dios obra bien, pero yo les digo algo, mis hermanos: en medio de cualquier cosa, demos gracias. Vamos con el primer punto. La acción de gracias restaura. Evangelio según San Juan, capítulo 40 y 41, Biblia Siglo de Oro, dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto lo estaba diciendo Jesús a una de las hermanas de Lázaro. Recuerden que Lázaro había muerto. Y había muerto no hace un par de horas, ni hace 4 horas. Había muerto hace 4 días. Ustedes saben cómo entra el proceso de descomposición del cuerpo. Todo el cuerpo se empieza a inflamar. Los gases empiezan a salir, la sangre, todo se empieza a salir del cuerpo. Pero ¿saben una cosa? Cuando el Señor le dice, entonces Jesús les dijo: quiten la piedra. Ojo, ese es el trabajo de la iglesia, quitar la piedra. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos que Dios nos levante el muerto, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Lo demás depende del Señor. Entonces dijo: quiten la piedra. Y agarraron unos, quitaron la piedra. Por ahí otros decían: es que ya va a oler horrible, ya apesta, ya está en el proceso de descomposición, no hagan eso. Pero obedecieron y quitaron la piedra. Y vean nada más, dice: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús dice, alzando los ojos a lo alto. ¿De dónde viene la bendición, mis hermanos? La bendición viene de arriba, viene del Todopoderoso. Dice, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Quieren vida? ¿Han visto el matrimonio muerto? ¿El matrimonio deshecho? ¿Los hijos en estado de mortandad? Yo siempre lo he mencionado en la iglesia. Si uno va al panteón y usted ve las lápidas, ahí tienen, por lo regular ponen el año en el que nació, pero también incluyen el año en el que falleció. Ahí está esculpido, ahí está tallada esa información. Pero no todos los que están ahí murieron ese día o murieron ese año. Muchos murieron antes. Usted sale a la calle y ve muchísima gente que murió antes. La semana pasada, mis hermanos, pasó una tragedia en la carretera, mis hermanos. Un hombre que iba en estado de ebriedad se metió a la acera, a la parte donde está la banqueta, se llevó a una mujer embarazada. Y los dos murieron, tanto su bebé como ella. Ese hombre no sé si esté preso, no lo sé, ni tampoco me interesa. Pero ese hombre, antes de que parta al panteón, ese hombre ya está muerto. Y hay veces que así estamos en algún punto de la vida.
estoy muerto, me siento así, el matrimonio no tiene vida ya. ¿Quieres que el Señor restaure tu vida? ¿Quieres que el Señor levante aquello que ha muerto en tu ser? ¿Los sueños han caído? Dale gracias a Dios, como Jesús dijo aquí. Alzando sus ojos a lo alto, dice: gracias te doy por haberme oído. Antes de levantar el muerto, el Señor le dio gracias al Padre. Dale gracias a Dios y el Señor hará la obra maravillosa. 2. La acción de gracias multiplica la escasez en abundancia. Lo poco, lo escaso, ponerlo en las manos de Dios. Escuchen Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 11 al 13. Dice: entonces Jesús, tomó los panes, los agarró en sus manos. Cuando pones tú algo en las manos de Dios, fíjense, dice: entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias. Recuerden, lo seguían ¿cuántas personas? 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuánta gente era? No lo sé, era muchísima gente. No, pues tenían que comer algo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Sabes qué? Solamente hay un niño con su lunch, con 2 peces y panes, 5 panes. ¿Qué vamos a hacer? El Señor dijo: tráiganlos. Cuando se los dieron, dice, y los tomó en las manos. Escuchen, dice: y habiendo dado gracias. Hay veces que tú dices: es que no he ganado lo suficiente, es que no tengo el recurso, es que no tengo esto. Lo que tú tengas, ponlo en las manos de Dios y Dios lo va a multiplicar. Dios la escasez la hace en abundancia. Hace un par de días yo les decía lo del pectoral del sumo pontífice, ¿sí lo recuerdan? Les mencionaba de las piedras preciosas que tenían ahí. Cuando yo le decía esto a mi esposa, le decía: mira, estos sacerdotes cargaban 176,700 euros ahí, nada más aquí. Y si lo ponemos en pesos mexicanos, son más de 4 millones. Imagínense nada más. Yo puedo decir, en el cielo nunca hay inflación. En el cielo las fuentes de financiamiento están abiertas. En el cielo Dios puede obrar de manera increíble. Y cuando ellos lo trajeron y Jesús los tocó, y dice: y habiendo dado gracias, dice, lo repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Vean nada más. El último de acción de gracias. La acción de gracias en las preocupaciones. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dice: por nada estéis afanosos, dice, antes bien en todo, mediante oración y súplica. Dice: súplicas de acción de gracias. ¿Qué es afanoso, mis hermanos? Yo me di a la tarea de buscar lo que es afanoso y en algún punto de la vida yo se los he dado. Y dicen: merimanao, acongojado, ansioso. Dice: dibujado en direcciones opuestas, dividido en partes, hacerse pedazos porque se separó, estar turbado por preocupaciones. Hermanos, la ansiedad es una de las armas principales del adversario para este tiempo. Por lo regular dicen, o decimos, se nos viene cierto pago, se nos vienen ciertas situaciones, los niños se enfermaron y no nos alcanza, bueno, ni siquiera tenemos para llevarlos a una consulta médica, menos para comprar el antibiótico o el medicamento que hace falta para que él pueda sanar. ¿Qué vamos a comer el día de mañana?
La Biblia menciona aquí, no estemos afanosos, porque cuando uno se preocupa, se empieza a hacerse pedazos. Una persona hecha pedazos no sirve, tiene que estar entero en Dios. Dios nos hizo completos en Él. ¿Sabe quién nos complementa? No nos complementa la esposa o el esposo, nos complementa Dios. Él es el principal en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Entonces nos dice aquí, dividido en partes, hacerse pedazos, estar preocupado, estar turbado. ¿Qué es una persona turbada? ¿Qué es una persona turbada? Yo en una ocasión iba a poner un ejemplo de que dieran unas 15 o 20 vueltas y que caminaran en línea recta. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Porque en cuanto terminas las vueltas, empiezas a caminar y vas a estar turbado. No vas a saber ni para dónde ir. Cuando uno está turbado, pierde la dirección de Dios. Cuando uno está famoso o está ansioso, pierde la dirección de Dios. Echemos toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Sigamos adelante, mis hermanos, ya llevo algo de tiempo. Juan capítulo 2, versículo 3, Biblia del Oso, dice: y faltó vino. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue invitado a unas bodas? ¿Sí la recuerdan? Había muchísima gente. El vino es esencial en las bodas hebreas. Y se acabó. Se acabó el vino. Dice, entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. No ha llegado mi esto. Ustedes recuerdan que el primer milagro fue una señal. ¿Recuerdan la señal del arco iris cuando bajó Noé y su familia del arca? ¿Sí lo recuerdan? Que se pasó el arco iris. Para unos el arco iris ahorita es el señal de homosexualismo y lesbianismo. Que Dios los reprenda. El arco iris tiene que ver con la misericordia de Dios. Y cuando el Señor se presenta aquí, la primer señal que hizo el Señor, dice que empezó a hacer vino. Cuando dice la Biblia aquí, no tienen vino. En otras versiones dice, el vino se acabó. Di conmigo, se acabó. Yo te digo algo, el 2020 se terminó. El 2020 se acabó. Se acabó el 2020, mis hermanos. Se acabó la escasez. Quizá perdiste un ser querido, un papá, una mamá, un hermano o un amigo. ¿Qué perdiste? Quizá muchas cosas, pero dice se acabó. Pero cuando se acaban las cosas, nosotros siempre nos preocupamos. Y es cierto, vamos a estar preocupados porque se acabó. Y decir, bueno, ¿y qué sigue ahora? Imagínense los novios de esas bodas. Ya estamos preocupados porque se acabó, se terminó el vino. ¿Y saben a quién recurrieron? No recurrieron, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver al gobernador o al presidente tal o al candidato que se está postulando para cierto puesto gubernamental. No, fueron a Jesús. ¿Cómo enfrentamos esa situación cuando un ciclo se acaba? Cuando de repente se acaba el amor entre la pareja. Cuando el gozo se acaba, mis hermanos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos enfrentamos? El ejemplo es la madre de Jesús, María. Porque fue y le dijo al correcto. Porque ella se acordó lo que le dijo el ángel. Hace años el ángel le había dicho, mira, en tu vientre vendrá el Salvador. En tu vientre esto, va a hacer esto y hará esto y va a traer y va a hacer y restaurará la casa de Israel y una infinidad de bendiciones. Ella se acordó lo que el ángel le había dicho, porque hasta este momento Jesús no había hecho un solo milagro y recurrió a él. Reitero, podemos recurrir en el matrimonio a un psicólogo. ¿Malo? No, podemos ir con quien queramos. De hecho, si nos enfermamos podemos ir al médico. Sí, Dios da la oportunidad, Dios da la sabiduría. De hecho, hay muchos de mis hermanos pastores, ovejas, de todo, que estudian
estudian esa carrera profesional. ¿Es malo? No es malo. Lo único que yo quiero decirles es que María no fue y no visitó a alguien más, visitó al Rey de Reyes y le dijo, se acabó el vino. Y cuando Jesús interviene, el milagro viene, mis hermanos. En Génesis capítulo 21, versículo 15, en adelante, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Sara no podía concebir? Y le dijo, a ver, tengo mi sierva, una sierva egipcia. ¿Se acuerdan de su nombre? Se llama Agar. Y entonces, dice, tengo mi sierva, allégate a ella, ten una intimidad. Y cuando ella esté dando a luz, yo voy a recibir a ese niño y será como si fuera de los dos. Yo digo, ¿qué madre podría abandonar así a sus hijos? Antes yo decía eso, pero sí lo hay. En Argentina acaban de iniciar un programa de que se puede hacer, se puede permitir o está permitido ya por ley el aborto, el sacrificar niños. Pero bueno, y fíjense nada más. Entonces este niño empezó a crecer. Y ciertamente el Señor le habló a Abraham, le dijo, no, niña, no, cabezón. Una infinidad de problemas le vinieron por ese pecado a Abraham, que hasta la fecha está. Le dice, no, con él, ciertamente tu esposa, tu mujer, te dará a luz a un hijo y serás padre de muchedumbre. Él le cree al Señor. Y en esos momentos Sara queda embarazada, el milagro se hizo. Y llega el bebé, llega Isaac. Entonces su hijo con Agar, Ismael, empezó a ver roces entre ellos. Se empezó a menospreciar al hijo de la promesa, Isaac. ¿Y qué hizo? Vayamos a la Biblia, Génesis 21:15 dice, y el agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. ¿Saben qué hizo Abraham? Sara le dice, despídela, hay problemas en el hogar. Y ven la mentalidad de Abraham. Abraham sí lo quería al niño. ¿Y saben qué hizo? Agarró un odre, una vasija con agua, y se la dio a Agar y a su hijo, y les dijo que se fueran. Y ellos se fueron al desierto. Y saben que muchas veces nosotros salimos al desierto y lo único que llevaban era un odre con agua. Obviamente en el calor, las temperaturas altísimas en el desierto, ellos empezaron a beber el agua, cuando de repente se empezó a dar cuenta que faltaba poquita agua. No, tómatela tú, Ismael, se la toma él. Seguimos caminando a ver a dónde llegamos. De repente el odre, ni una gotita, nada que cayera, que refrescara su lengua. Y dice aquí, y el agua del odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Dice, y ella se fue y se sentó enfrente, como un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó frente a ella, alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Vea nada más, hay veces que nosotros decimos, bueno, mientras tenga el trabajo, mientras tenga esto, podré continuar en la vida, podré seguir adelante, pero vendrá un momento en los que de repente se terminará. Y como dice aquí la Biblia, ellos caminaron en el desierto y el agua se terminó. Como a nosotros se nos ha terminado muchas cosas, se acabó. Y habiendo ya pasado horas, empezó la deshidratación a hacer un efecto impresionante en ellos. Y de repente ella dice, ¿sabes una cosa? Siéntate aquí. El niño ya por desmayarse, la deshidratación estaba haciendo la obra. De repente ella se aleja y decía, iba llorando y decía, puedo soportar todo menos ver morir a mi hijo. Y vaya que es doloroso ver morir a un hijo. Puedo soportar todo. Y agarró y se alejó de él como un tiro de arco. Muchos metros se alejó de él, ni siquiera para escucharlo. Y ella lloraba, esperando solamente regresar y ver solamente el cuerpo, porque el alma ya no estuviera ahí. Eso es lo que esperaba, ver muerte. Pero yo te digo algo, escucha, dice, no temas. Vino el ángel y le habló y dice, no temas, dice,
Dios ha oído la voz del muchacho, Dios ha oído la voz de tu hijo. Dice, ¿y dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella, dice, y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Vea nada más la bendición de Dios. Cuando entramos en un desierto, cuando entramos en un problema, ella entró en un problema, una dificultad, el Señor le cambia un odre de agua por un pozo de agua. ¿En donde? En el desierto. Se terminó algo, pero inició algo. Se terminó el 2020, iniciamos el 2021. No te preocupes por lo que viene, porque Dios hará la obra. Dios hará algo maravilloso. ¿Sí me están dando a entender? En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 12, escuchen, dice, y el maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Préstenme atención. Cuando Israel llegó a Canaán, en ese momento todavía no conquistaban. Iban los sacerdotes con el arca en sus hombros. El Señor le dio la orden de Josué, atraviesa el Jordán. En ese año, bueno, en esa época del año, el Jordán tiene abundancia de agua. ¿Cómo se le llama? Sobrepasado, algo así, no sé, no recuerdo. Pero tenía abundancia de agua. Y dice la Biblia que ellos empezaron a descender al río y que los sacerdotes se mojaron los pies. Pero cuando se mojaron los pies, el río se empezó a abrir y pasaron en seco. Y cuando estuvieron allá, el Señor le habla a Josué y les dice que los circunciden. Recuerda, iglesia, estos hombres que Josué estaba circuncidando, que Josué estaba quitando una señal de pacto, ellos nacieron en el desierto. Ellos no habían comido en su vida un ajo, una cebolla. Nunca habían agarrado y hubieran comido el huevo o algo de lo que nosotros comúnmente nos alimentamos. Nada de eso. ¿Saben a qué estaban acostumbrados? A que sus padres salían en la mañana, en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, doblaban sus rodillas en el desierto y recogían el maná, lo llevaban a la casa, su madre, con una ingeniería en los alimentos, empezaba a ver cómo lo iban a guisar, a ver una torta, unos panes, pero todo con maná. No había probado otra cosa más que el maná. Y dice que después de que fueron circuncidados, celebraron la Pascua del Señor y de repente empezaron a comer quizá una manzana, quizá una zanahoria. Dice que empezaron a comer el fruto de la tierra, los productos de la tierra. Esa noche lo empezaron a hacer. De repente se fueron a dormir. Qué rico sabe una manzana, qué rico sabe esto. Y se fueron a descansar, probaron las uvas. Ya en la mañana salieron los padres y empezaron a ver. ¿Y el maná? ¿Dónde está el maná? Y dice la Biblia, y el maná cesó aquel día cuando habían comido el producto de la tierra. Iglesia, hay momentos en los que se terminará, se acabará la bendición en tu desierto o en nuestro desierto. Y sabe una cosa, no te espantes, porque cuando tú estabas en el desierto, Dios te sustentó y se terminó eso. Pero sabe una cosa, vendrá una bendición enorme. Cuando ellos pasaron el Jordán, no se dieron cuenta, no lo sintieron, pero ellos cruzaron un umbral, una transición espiritual, porque iba a cesar el maná del cielo. Y quizá ellos dirían, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y saben lo que les recordó Josué? Deuteronomio 6:10 dice,
y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, dice, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El maná del cielo cesó, pero la bendición continuaba, porque ellos iban a entrar a conquistar, y casas que no habían edificado, nunca habían estado en una casa, siempre habían estado bajo la nube y en ciertas tierras, pero nunca en una casa. Nunca podían echar una semilla y que creciera algo, porque en el desierto no pasa eso. ¿Sí me doy a entender? Pero el Señor le dice, ya va a cesar. ¿Por qué? Porque te tengo la bendición preparada. Una cosa se acaba, el 2020 se acaba, pero inicia el 2021. Y si aquí tuviste mi mano, en el 2021 verás el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías 18:5. Dice, porque antes de la cosecha, ¿qué es la cosecha? Cuando ya crecieron los frutos. Fíjense, antes de la cosecha dice, se acaba la floración. Yo recuerdo que cuando yo era niño, era un número de juegos que se nos venían a la mente, pero yo recuerdo que nos decían, no le tiren la flor al árbol. ¿Por qué? No le tires la flor al árbol. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los frutos, después eso se lo va a convertir en un fruto. Y si alguien puede oler una flor, ¿a qué huele una flor? O sea que es una flor a la nariz, que huele riquísimo. Y fíjense lo que dice así, acabada la floración, cuando la flor se convierte en un racimo que madura, que cortan los pámpanos con la podadora, se arrancan y se quitan los sarmientos. ¿Qué está dando a entender? Hay momentos, iglesia, en los que nosotros olemos bien y nos vemos bien, pero hay momentos de dar fruto, hay momentos en los que tenemos que madurar, mis hermanos. Quizá el 2020 fue un proceso en el que olíamos bien, pero el 2021 será un proceso en el que tengamos que madurar, porque quizá en el 2020 fue difícil y fue muy complicado, pero el Señor dice, tú ministrabas bien la alabanza, tú predicabas bien, tú hacías esta obra, tú hacías esto ahora, pero en este momento te dejarás de ver bien, ahora empezarás a dar frutos. Ahora no tan solo tocarás bien en la alabanza, ministrarás la presencia de Dios. Antes tú podías hacer un buen sermón, ahora yo te diré lo que tengas que hablar. ¿Sí me doy a entender? Antes era una flor, ahora hay que madurar. Los tiempos se acaban, mis hermanos. En el desierto aprendimos a depender de Dios. Valoramos la provisión divina, valoramos nuestro vestido, nuestro calzado. ¿Cuántos de repente han tenido un solo pantalón de los varones? Me ha tocado. Un solo pantalón nada más. Unas 2 camisas y se acabó. De ahí para allá combínalas toda la semana. Gracias a Dios que donde trabajo me dan uniforme. Si no, imagínense. Salmo 71:9 dice, no me rechaces en el tiempo de la vejez. Escucha, no me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando se acaben las fuerzas. Levante su mano, ¿quién quiere llegar a la vejez? Todos queremos llegar a la vejez, pero cuando llegamos a la vejez o cuando llegan a la vejez, no nos gusta que nos traten como viejitos. Qué curioso, ¿no? Así es, pero ¿sabe una cosa? La vejez es ir escalando hacia arriba. Vas escalando, pero cuando uno va escalando, mis hermanos, se va cansando, se va desgastando y se va debilitando.
Pero cuando uno llega a la punta, llega quizá desgastado. Cuando uno va en ese proceso de llegar a la punta, quizá nos cansamos y decimos, me he cansado. Y le hemos pedido a Dios, Dios, me he cansado. Y el Señor dice, yo te doy fuerza, yo te renuevo las fuerzas. Y te renueva las fuerzas y seguimos caminando porque es pesado y difícil. Y cuando por fin llegamos a la punta podemos vislumbrar, podemos voltear y decir que la bendición de Dios está ahí. Y le podemos decir a los que vienen, oye, yo me andaba cayendo por ahí, hazte para acá. El mejor paso es de este lado. Por eso dice la Biblia aquí, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando se me acaben las fuerzas, cuando me falten las fuerzas. Yo te digo algo, lo mejor está por venir, iglesia. La abundancia, una visión grande, una madurez. Iglesia Betel, el Señor te pasó por fuego, tú fuiste una flor durante muchos años, pero es el momento de que tú des fruto en el Señor. Apocalipsis, el último versículo que estoy tomando, Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor, dice, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, dice, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que echan sus coronas. Primero dan gracias. Yo te quiero recordar algo, iglesia del Señor. Será un año de bendición. Será un año en el que tú podrás ver la gloria de Dios. Será un año en el que tú verás que vas a empezar a dar frutos, porque va a haber un proceso de maduración. Y esos frutos se darán, continuarán, seguirán, porque la bendición de Dios estará contigo. Pero cuando dice echan sus coronas delante de Él, yo le hablo a todos aquellos que si en este año quieren emprender un negocio, o tienen una empresa, o entran a estudiar, o pegan el título en la pared, como dice aquí, ellos agarraban y echaban sus coronas, porque delante de Dios no somos nada, porque delante de Dios quien se merece toda la gloria es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Te invito, cierra un momento tus ojos. A los que están viendo la transmisión, si gustan pueden ponerse de pie, levanten su mano. Yo en esta tarde yo digo que este es el año de la reconciliación del Señor. Yo digo que este es el año en el que el Señor empezará a bendecir a la iglesia. Escucha, iglesia, tu visión como iglesia local empezará a cambiar. Tendrás una visión grande. Escucha, iglesia, tu maduración está a la puerta. Escucha, iglesia del Señor, el año de la reconciliación para ti, el año de la abundancia. Hoy declaro en el nombre del Señor, con un poder apostólico, con un poder profético, con un poder evangelístico, con un poder magisterial y con un poder pastoral, en el nombre de Jesús. Bendecida Iglesia Betel, México, la bendición de Dios sea sobre ti y sobre tus hijos. Que Dios te bendiga, iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. La bendición de Dios con ustedes. Aleluya. Amén.